Muy bien, compartimos con ustedes las declaraciones del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, dando a conocer las medidas fiscales, tributarias, anunciadas por el gobierno, que van a ser sometidas, llevadas gran parte de ella al Congreso Nacional, que tiene que legislar al respecto, pero en este informe que ha dado, titulado Medidas pro Crecimiento Económico y Mitigación de la Crisis Internacional. Analicemos ahora, son muchas medidas, tocan muchos aspectos, le da un pellizco por todos lados, muchos sectores, algunos que no fueron tocados en la proporción que algunos analistas esperaban, pero para eso están con nosotros los economistas. Ya habíamos estado conversando con él, Felipe Cuello, quien sigue aquí con nosotros, y se suma ahora al panel Alejandro Arredondo. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Susana, por estar con ustedes. Muy bien, Felipe, en sentido general, ¿cómo ves tú? Lo vamos a ver por parte, como el picapollo, claro, por pieza, ¿verdad? Como Jack el Destripador. Como Jack el Destripador, yo quería ser más benigno, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo tú ves este paquete de medidas? Dice el gobierno que aspira a recaudar unos 40.000, 50.000 millones de pesos. Dice también, en sentido general, que el gobierno está reduciendo el gasto entre 30, 35.000 millones de pesos. ¿Cómo tú ves en sentido general esto? Sí, no, efectivamente, ese balance que existe ahí, que las recaudaciones son más que el incremento. Esa última parte que no estaba en el discurso formal de la presentación del paquete de medidas, viene siendo algo más administrativo, ¿verdad? La depuración del supérate, ¿verdad? Ese misterioso 2,5% que recibe el subsidio social, pero aparentemente por necesidad de los números, ¿verdad? La tasa de pobreza del país está por ahí, por encima del 12%, pero hay un 25% que recibe esos subsidios. Entonces ahí hay un número específico que está recibiendo. Ahí él dijo que aparecían 10.000 millones más de pesos que no tienen que gastarse necesariamente. Ya van 10.000 más. Ahí hay 10.000 más. Pero efectivamente, y lo comentábamos ahorita, se está cubriendo el flanco de la disciplina fiscal, se está cubriendo el flanco porque están anticipando la crítica de que esto va a mermar la economía, y ellos están proponiendo, ellos, el gobierno, Magín, el Palacio, están proponiendo medidas que en principio responden a esa crítica y con la intención, yo aquí analizando, de que se facilite el pasar por el fuero congresual, y se pueda convertir en ley. Sí, porque ahora viene el debate político. Esta es la propuesta que hace el gobierno y sobre todo el gabinete económico y financiero del gobierno. Alejandro, ¿cómo ves tú esto? El paquete en sentido general. Vamos a desglosarlo en breve. Sí, claro. Bueno, gracias por la invitación, Susana, y complacido estar con Felipe aquí también en este panel. Bueno, el paquete fiscal que yo veo que ha propuesto el gobierno, un paquete que lo valoro positivamente, de manera que se toca varios aspectos a diferentes segmentos de la población, principalmente aquellos que tienen con más poder económico, más ingresos, o sea que tiende a ser progresivo, lo que siempre hemos hablado aquí, inclusive en entrevistas que hemos tenido aquí en Expreso Matutino también. También que se toma en cuenta, y yo creo que es la primera vez que se toma en cuenta a la clase media, una clase media que se ha expandido y que tanto los sectores vulnerables han sido beneficiados en otras ocasiones con medidas de compensación, los sectores de altos ingresos, las empresas han tenido sus exenciones, pero yo creo que en sentido general hay una especie de equilibrio para que el gobierno pueda salir a flote mediante esta crisis donde los ingresos han sido insuficientes por el subsidio que ha tenido que otorgarle a los combustibles. Pero, además, yo creo que las estimaciones que yo había hecho de lo que se había comentado antes o sea, hasta ayer, mis estimaciones andaban por unos 70.000 o 80.000 millones de pesos, o sea que me encuentro que lo que dijo Magín, el ministro de Hacienda, está por debajo, pero... ¿No estaría siendo él muy tímido, conservador en cuanto a las pretensiones de recaudación del gobierno y para, ¿verdad?, lo que se dice públicamente y en lo que se debate el proyecto y todo lo demás?
pero algunos analistas dicen que estaría por ahí 60, 70 mil millones de pesos. Sí, lo importante es Y cómo... ya fuimos sumando un poquito, viste Sí. que dijo 10 mil por aquí, Sí. tantos miles por allá, y cuando tú vas agarrando y sumando, Sí, no, puede llegar a más. Ahora, lo que entiendo es que debe haber los mecanismos de aplicación, porque puede ser que la propuesta, cuando llegue al Congreso, ¿verdad?, tenga sus rectificaciones, pero en la aplicación de la propuesta, porque recordemos que en el 2012 se hicieron una propuesta, bueno, una reforma fiscal, y donde se quedaron cuestiones que no se pudieron aplicar. sí, sí. Y yo creía que ese se iban a aplicar ahora. Por ejemplo, lo del asunto del impuesto a las placas de vehículos de alta gama, por decir algo. Sí, sí, hay aspectos importantes que no se tocaron. Cuatro fases o cuatro aspectos lo planteó Magín en que esta propuesta está dividida por sectores, ¿verdad? En sentido general se los menciono para que lo analicemos. El proyecto se ha dividido en 4 bloques: medidas pro crecimiento económico, medidas de simplificación o facilitación tributaria, medidas para combatir el incumplimiento o la evasión fiscal y la actualización del sistema tributario o consolidación fiscal. Vamos a ver entonces, vamos a ver el primer aspecto, para que vayamos por partes, son muchas cosas. El primer aspecto, medidas pro crecimiento económico. Cuello. Sí, ahí yo vuelvo y subrayo, y yo creo que este es muy importante ponerlo sobre el tapete. Lo mencionamos ahorita antes del discurso de Magín, pero la exoneración a la inversión en Sí. maquinarias industriales, Sí. eso es una apuesta grandísima a la inversión en República Dominicana. Eso en principio se le aplica no solamente a el inversionista dominicano, sino también a cualquier inversionista extranjero que quiera traer su operación, aprovechar ese contexto de nearshoring para usar de plataforma a nuestra República Dominicana para exportar a los mercados ricos internacionales. Que es parte de lo que ha estado vendiendo el presidente cada vez que va a un escenario internacional. Efectivamente. Entonces, en cuanto a medidas pro crecimiento, esa ya está depurada en el sentido de que ha sido aplicada en otros países y ha funcionado muy bien. Sí, junto con eso, más que pro crecimiento, una pro competitividad, de manera que nosotros podamos, nuestras exportaciones puedan hacerse competitivas en un entorno de políticas arancelarias donde se están subiendo los aranceles y un contexto comercial proteccionista y siempre cuando hay estas medidas de paquete fiscal, los sectores productivos nacionales son afectados y eso reduce entonces su capacidad de producir, su capacidad de exportar. Y yo creo que estas medidas van en ese sentido de ser la economía, de que independientemente de que se otorgue este paquete fiscal, pueda ser pro crecimiento y de pro competitividad frente a otras naciones, aprovechando esa cercanía que tenemos con los Estados Unidos. Sí, en ese aspecto, por ejemplo, como para motivar e incentivar al sector productivo, está el reembolso a los exportadores del impuesto selectivo, a combustibles y a los seguros, igual como se hace con el ITEVIS, devolverles. El otro elemento, derogación gradual de los impuestos anacrónicos, las hipotecas, la constitución de compañía, impuestos selectivos a seguros de vida. Eso es un incentivo para los inversionistas, para las empresas. Efectivamente, o sea, ahí yo incluso incluiría otra de las medidas que se pusieron, que es la de la exoneración a al tú poner tu hijo en un colegio privado, porque tiene la misma lógica, o sea, tú le quitas de encima al Estado el tener que proveerlo en el colegio público, Claro. pero al mismo tiempo asume el costo Sí. a través de la exención impositiva. Es lo mismo que está haciendo con esa exoneración del ITEVI, la exoneración aduanera, la exoneración a la inversión en capital. Entonces, todos estos son rubros que, si tú lo miras desde el punto de vista de las cuentas nacionales, de los elementos del PIB, ¿verdad? La inversión es uno de los principales elementos del PIB. Si tú consigues implementar una política que te va a subir eso, sea por el sector público o por el sector privado, en este caso, que de nuevo es una apuesta
poco característica, pero que tiene la novedad en este paquete, no estaba ausente en los otros 5 intentos que hizo este gobierno. Yo lo veo y lo leo en la óptica de esta va a ser la que va a pasar por el Congreso y se va a implementar. Sí, una acotación, Susana y Felipe, es que la parte que tiene que ver con el reembolso, que no, eso puede tener sus implicaciones en términos de comercio internacional, porque en los países donde se tiene ese reembolso, caso de El Salvador, República Dominicana lo impugnó ese reembolso. Hay que ver entonces cómo reacciona la comunidad internacional. En cuanto nosotros somos partícipes de varios acuerdos comerciales y eso no se puede ver como un subsidio a las exportaciones. Un dumping, un subsidio. Un subsidio a las exportaciones. Ajá. Ya. Sí. Bueno, hay que ver, ¿verdad? Hay que ver. Pero estamos en el contexto de crisis internacional que estamos viviendo. Cada país está tomando sus medidas. Claro. Las reglas del juego han cambiado y eso nos lo enseñan los grandes. Así es. Trump comenzó a cambiar todo. Con Trump comenzó a cambiar todo. Sí. ¿Cómo ven ustedes la devolución del impuesto selectivo sobre el alcohol etílico? Quizás la gente que nos ve no entenderá mucho esto, pero para la industria esto sí es importante, ¿no? Bueno, eso es una gran industria exportadora también. Por eso. Hay que verlo en esa óptica. El tu poder en un ambiente internacional competitivo, poder respirar en cualquier dirección y decir, bueno, esta va a ser una de las ventajas competitivas que yo voy a tener contra el whisky escocés, y, el ron brasileño, cualquier otro competidor que pueda tener, pues ahí podemos apostar y hay forma de hacerlo. La Brugal cotiza en bolsa internacional y la cerveza Presidente también. Y hay un elemento también, el asunto de la aplicación de los medicamentos, la fabricación de medicamentos. Sí, claro, República Dominicana, pero quiero terminar, apuntalar un poco más lo que dijo Felipe, el colega Felipe, y es que la parte de reembolso del impuesto selectivo al consumo de los alcoholes puede elevar nuestra competitividad y había sido una decisión, un planteamiento que lo habían hecho los sectores que producen ron y en el caso nosotros tenemos bebidas alcohólicas que son muy competitivas en el mercado internacional. Yendo a la parte de la farmacéutica, nosotros somos dentro de Centroamérica, el Caribe, nosotros tenemos una industria farmacéutica muy desarrollada, muy competitiva, con relación a otros países. O sea que eso incentivaría a que... A la inversión. A la inversión extranjera de fármacos que vengan a hacer su producto acá. Y si estamos hablando de la posición estratégica que tenemos, geográfica, que tenemos en el nearshoring, estamos hablando de atraer ese tipo de inversión cuando están saliendo de otros mercados precisamente por los altos costos, el transporte y todo lo demás. Nosotros tenemos esas ventajas competitivas, aparentemente, ¿no? Sí, además del hub logístico que se ha estado desarrollando aquí en el país. Bueno, vamos la segunda fase del paquete que estaba hablando Magín. Una de las cosas que se ha criticado mucho en el sistema económico, financiero y recaudatorio de la República Dominicana es lo difícil que se la ponen a la gente para que cumpla con sus obligaciones fiscales. Esto es todo como un algoritmo, como un crucigrama, difícil. Y la gente a veces, el que está en el informal, no quiere ni siquiera formalizarse porque de entrada tiene muchos escollos. Efectivamente. Parte de esas cosas que anunció Magín es precisamente hacer más fácil para que la gente cumpla con sus obligaciones fiscales. ¿Cómo lo ve, Felipe? Bueno, la transitoriedad del anticipo que fue implementado en el gobierno de Hipólito. Transitorio. No fue tan transitorio al final, ¿verdad? Como otras medidas más que se han aplicado aquí. Ahí tú ves, por ejemplo, que se va a ir desmontando, tal vez ahí también hay un elemento de transitoriedad, pero de 12 pagos a 4 al año ya vamos avanzando, ¿verdad? No se puede cantar victoria, pero es la dirección correcta. Yo ahí en el tema de la simplificación es importante la amnistía que están legislando aquí. Una de las formas probadas en términos de política pública es de tú desincentivar la continuación de la evasión fiscal, es tú decir, bueno, el pasado es el pasado, pero a partir de hoy me pongo al día. Te vas a sincerar, sí. Comienzas desde cero y arranca en fa
con el pago de tus obligaciones como hace y nadie, bueno, digamos que por un tema de precedente, ¿verdad? Se ha hecho varias veces la amnistía. Sí. Entonces ahí también de nuevo se están anticipando a alguna crítica que le pudieran hacer o de la oposición o de algún otro sector. Dice, bueno, los otros también lo hicieron y estoy implementando algo que, a pesar de que estoy sacrificando en principio un dinero que se me debe, ¿verdad? La meta es que baje la informalidad, ¿Y que me pague? se amplíe la base, Sí. se pague más sobre la misma tasa. Sí, algunos critican y dicen que esto incentiva y motiva la morosidad, porque si cada cierto tiempo los gobiernos vienen y te dan una amnistía, tú dices, no, en tantos años van a dar una amnistía y no pagamos. Sí, yo he estado contrario a todas las amnistías que se han hecho, o sea, tanto la amnistía tributaria como la amnistía en la seguridad social que se han producido aquí, porque es un dinero que se deja de percibir por parte del gobierno. Pero dice un refrán por ahí de barrio que para todo perdido, algo ganado. Algo ganado, sí, sí. Si tú no vas a cobrar nunca ese dinero, yo prefiero que tú me pagues algo de todo eso que tú me debes y que luego me sigas pagando. Bueno, la cuestión es y más cuando tú estás apurado, que necesitas dinero. Sí, pero la cuestión es que la administración tributaria tiene todos los mecanismos para cobrar. De que sea un proceso largo, procesos judiciales tributarios largos, pero tienen que de alguna manera agilizarlo. Yo, con relación a lo que le preguntaba al colega Felipe, con relación a la simplificación, yo creo que el registro simple de tributación, yo creo que hay que promoverlo. Ha habido muy poca promoción al registro de simplificación, de simplificación tributaria. Muchas pequeñas y medianas empresas pocos saben de que existen y es un mecanismo que se creó y se ha utilizado poco. Y en el 92, cuando se creó, se promulgó el Código Tributario, se creó con esa visión de hacerlo más fácil, de que los impuestos, recuerdo que un ministro de Finanzas en ese momento dijo que los impuestos se pudieran pagar hasta en el colmado. Pues claro. Pero no esta enredadera parecido a una manta de chinola. No asusta, hermano, una película de misterio. Sí, asusta. Sí. Pero no solamente eso, sino que la cantidad de veces que tú tienes que pagarle en el año. O sea que por una MIPYMES no le resulta beneficioso, porque tiene que pagar un asesor, un consultor tributario, tiene que pagar un contador, y eso afecta que ella misma diga, bueno, pero si tengo que pagar esto, mejor me quedo en la informalidad. Y ese es un problema estructural que tiene la economía dominicana, la informalidad en las empresas en República Dominicana. Entonces hay entre la amnistía y la simplificación de que solamente hay que pagar 4 veces el anticipo y no 12, ahí vas avanzando. Sí, correcto, porque ese es el otro elemento. Ese anticipo mensualmente, te va descapitalizando. Y así responde a una demanda de muchos sectores de las MIPYMES que han estado en eso. Yo creo que ahí, aquí en el país se ha hablado del impuesto de tasa única. Sí, ajá. Eso existe, sí. Eso que se ha implementado con mucha efectividad en Paraguay, en Uruguay. Yo creo que debió haberse contemplado esa posibilidad. Pero algunos sectores políticos estaban abogando por la eliminación total del pago del anticipo, pero sigue siendo transitorio permanente. Efectivamente. No sé si el término aplica, pero... Transitorio permanente. ¿Cómo ven ustedes los beneficios o el trato que le ha dado el gobierno con esta propuesta a la clase media? Mira, depende de cómo tú lo veas. Se le subió el impuesto, por ejemplo, al cigarrillo y al vapor. Eso, el que está faltándole, en principio no consume bienes de lujo como un vapor que hay que importar, es un bien importado, etcétera. No es una necesidad primaria, ¿verdad? Que hay también hay cosas que decir sobre la canasta básica, pero el cigarrillo y el vapor, normalmente cuando se habla de ese tipo de impuestos, se habla de un impuesto al pecado. O sea, es un desincentivo franco a que, bueno, si vas a fumar, pues te lo voy a hacer más caro a propósito para que fumes menos. Te cueste más y pues fumes menos. Y aquí no, aquí se le está dando la categoría de vamos a recaudar por ahí. Entonces, siempre ha sido así con el tema de los cigarrillos y el alcohol aquí. Porque eso, como la gente lo consume mucho, ¿ves? Pero por ahí vamos.
¿Debió ser más alta la indexación aplicada? Sí, sí, ¿Debió ser más elevada el debió monto? haber sido un poco más alta. Creo Se ha estimado. creo que se quedó como muy... Sí, muy- lo que pasa es que en la situación en que se encuentra el gobierno de recursos insuficientes, no lo puede hacer de golpe. Más allá. Yo creo que una próxima puede hacer que lo aumente, porque la estimación que se tiene de la indexación salarial es de que sea de 55.000 millones, de 55.000 pesos mensuales la exención. Ajá. Ahora lo subieron a 39.900. Eso es un alivio para aquellos sectores que de 35 pesos que estaban exentos lo suben a Casi 39. 34, casi 35, sí. Bueno, Sí. Felipe, Alejandro, gracias por arrojarnos un poco de luz. Ya más adelante, en los diferentes programas aquí en la televisión pública y Central Noticias, estaremos desglosando este paquete de medidas anunciadas por el gobierno, que ahora va al Congreso y ahí los políticos van a comenzar a hacer de la suya, ¿verdad? Sí. Porque